El otro está en la sala. Sí, lo estoy escribiendo, pero están ahí todavía debatiendo el tema de la UNACOM para no hacer esperar a los invitados. Secretario, si quiere informar algo. Sí, señor presidente, tenemos una breve relación para fijar el contexto de este proyecto de ley. Corresponde en esta oportunidad, señor presidente, comenzar el análisis del proyecto de ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza, que, como saben sus señorías, está asignado con el boletín número 12.125. Este proyecto cumple su primer trámite constitucional de la corporación y se inició mediante mensaje de su excelencia el presidente de la República. De esta iniciativa, señor presidente, se dio cuenta ante la sala del Senado en sesión celebrada el 14 de agosto de 2018, disponiéndose su estudio por la Comisión de Seguridad Pública y la de Hacienda, en su caso, esto es, en el segundo informe deberá pasar a Hacienda. Cabe hacer presente que en esta etapa este proyecto de ley debería ser discutido solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento del Senado. En términos sintéticos, señor presidente, la iniciativa, que consta de 5 artículos permanentes y 3 transitorios, tiene por objeto brindar protección a la industria forestal, reforzando los mecanismos de control y prevención de la sustracción de madera en troza, para lo cual propone la creación de un tipo penal específico que castiga esta conducta. Además, sanciona a quien falsifica o hace uso malicioso de certificados falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera, dispone el comiso de las especies sustraídas, así como de los vehículos, maquinarias y herramientas empleadas, incorpora la sustracción de madera en troza como uno de los tipos bases del delito de receptación y, por último, posibilita utilizar en la indagatoria de estos ilícitos técnicas especiales de investigación. En lo que atañe, señor presidente, a normas de quórum especial, a juicio de esta Secretaría, el artículo 3 que se consulta, que viene modificando el inciso primero del artículo 226 bis del Código Procesal Penal y que se refiere justamente a las técnicas especiales de investigación, ostentaría rango orgánico constitucional de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política de la República, artículo que incide en el Ministerio Público, por lo que para su aprobación requeriría del voto favorable de los 4/7 de los senadores en ejercicio, al tenor de lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 del mismo texto fundamental. El informe financiero, señor presidente, que acompaña este proyecto, declara que el mayor gasto fiscal que represente su aplicación durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo a las partidas Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Agricultura, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Señor presidente, este proyecto, por último, no tiene urgencia en este momento. Muchas gracias, secretario don Ignacio. Si les parece, le quería pedir al Ejecutivo que pudiera hacer una pequeña introducción. Esto es un mensaje del presidente para que lo pueda exponer y después vamos escuchando a nuestros invitados sobre el mismo. Subsecretario Gali, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la comisión y a usted, presidente, por poner en tabla este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que ya ingresamos hace un tiempo y que creemos de alta relevancia para un fenómeno delictual que quizás es bastante, digámoslo así, de naturaleza regional o propio de una actividad bien particular, pero como usted va a ver en los antecedentes, presidente, muchas veces esto, como no se ve en la región metropolitana o en las noticias de nivel nacional, pareciera que no tiene la relevancia o trascendencia que realmente tiene, especialmente para una actividad como la actividad forestal y especialmente para las regiones en que parte de su actividad económica depende justamente de la actividad forestal. Presidente, un detalle nada más. La Secretaría consideró que el articulado, la modificación referente al Código Procesal Penal tenía quórum orgánico constitucional. Si usted me lo permite, presidente, me gustaría conversar después con la Secretaría, porque creo que en nada incide
en el Ministerio Público mismo, sino todo el Código Procesal Penal sería norma de quórum orgánico constitucional, pero podemos verlo con la Secretaría y lo puede ver el equipo legislativo del Ministerio con la Secretaría Presidente. Presidente, nosotros tenemos una presentación, no sé si está a disposición de los honorables senadores esta materia, pero... ¿Quiere compartir pantalla? Ahí está. ¿Podemos compartirla acá? ¿O ya tiene? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí la tiene, presidente. Bueno, en primer lugar, algunos antecedentes respecto de este proyecto de ley. En primer lugar, lo que yo le decía, presidente, la importancia de la industria maderera y la industria forestal en nuestro país es gigantesca, representa en términos de empleo, si podemos poner la segunda, eso, en términos de empleo representa empleo de 113.000 personas, claro, representa un 2,1% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, en las regiones, y eso es lo que yo le decía, presidente, en las regiones como la región del Biobío, la región de los ríos y la Araucanía, e incluso el Maule, representa cerca de un 15 o un 8% del producto regional. Entonces pasa a ser una de las actividades más relevantes económicas en la zona. Y además representa un 9,1% de las exportaciones en el año 2018 y un 7,8% en el año 2017, es decir, representa parte importante de algo que nos hemos puesto como objetivo, además, presidente, yo se lo he escuchado incluso a usted varias veces, respecto a la diversificación a la que queremos de la exportación de nuestro país. Este país hace rato que no es monoproductor, no es solo exportador de cobre, sino que además, y no es solo exportador de materia prima, es además exportador de conocimiento y de servicios hace ya un buen tiempo, y esto está representado justamente en la industria forestal, presidente, donde aquí no solo hay materia prima, hay también mucho valor agregado y innovación y tecnología en la industria. Presidente, esto surge, además, el segundo gran antecedente, más allá de la importancia de la industria forestal o de la industria de la madera, es además una experiencia positiva, y quizás uno siempre habla, presidente, de aprender las lecciones aprendidas cuando hay lecciones negativas, ¿no? Errores que no hay que volver a cometer. Pero este es quizás un ejemplo de una excepción, presidente, pero esta también es una lección aprendida de una experiencia que resultó exitosa. El año 2012, presidente... Perdone que lo interrumpe, entiendo que está el senador Felipe Arboe, a quien le agradezco su presencia. Sí, presidente, ya puede abrir la sesión. Por lo tanto, se abre la sesión en nombre de Dios y la patria. Gracias, subsecretario, perdón por la interrupción. Ni un problema, presidente. Presidente, la experiencia exitosa fue de un proyecto de ley que ingresamos en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que apuntaba específicamente también a un delito bastante poco conocido en la región metropolitana, pero de gran afectación en muchas de las regiones ganaderas de nuestro país, que era el delito de abigeato o del robo de animales. Y justamente lo que se hizo en su momento, muy similar a lo que se hizo esta vez, es focalizar la persecución penal y la investigación criminal en las características propias de este delito de robo de animales, justamente agrupando a los organismos públicos que tenían relación y trabajando muy de la mano con la sociedad civil, con la industria, que era principalmente la afectada, la industria ganadera, la industria de la carne también en su momento. Trabajamos en esa época con la SOFO, si no me equivoco, de Osorno, y desarrollamos un muy buen trabajo con el SAC en su momento. Algo similar se hizo ahora, presidente, pero si usted se fija ahí, nos focalizamos en la fiscalización del transporte, del almacenaje de animales, la trazabilidad del animal, porque muchas veces el animal se despostaba, el animal se despostaba incluso en el mismo lugar donde era robado, y por lo tanto lo que se trasladaba era la carne y no era el animal mismo.
y por eso mismo cobraba relevancia la trazabilidad de la carne, algo muy similar a lo que pasa acá, porque por eso mismo el proyecto se llama del delito de robo y hurto de madera troza, presidente, y los delitos de hiato como consecuencia de la implementación de esa ley cayeron en casi un 20% al año siguiente de la aplicación de la ley, y al año 2019 habían caído en casi un 40%. Presidente, esto quizás las frías cifras tampoco dejan ver el nivel de impacto que esto tuvo en las regiones que más tenían denuncia y donde la actividad ganadera era más preponderante. Solo quiero darle el ejemplo de la región de los lagos, presidente, donde las denuncias del año 2010 eran de 1.000 delitos anuales. Se denunciaron en el año 2010 solo en la región de los lagos, presidente, y el año 2019 se denunciaron 505 delitos de abigeato. Es decir, cortamos a la mitad en una de las regiones ganaderas de nuestro país, a la mitad el delito de abigeato. Probablemente no es un delito violento que cause gran impacto en la sensación de inseguridad de la población, pero sí afecta tremendamente, y aquí hay un resultado positivo de una política pública implementada que lo podemos evaluar en el largo plazo, presidente. Lo mismo pasa en la región de Magallanes, donde pasamos de 93 denuncias a 30 denuncias, cortamos a un tercio el delito de robo de animales, presidente, donde la ganadería ovina, es también preponderante en la región. Y lo mismo en la Araucanía, presidente, en su región, el año 2010 se denunciaron 1.300 delitos de abigeato y el año 2019 751 delitos de abigeato, es decir, casi un 40% de reducción de los delitos. En total, presidente, el año 2010 se denunciaron casi 5.500 delitos de abigeato y el año pasado 3.275 robos de ganado. Así, presidente, el diagnóstico es muy similar. ¿Cuáles eran las dificultades con que nos encontramos en ese caso? Era el lugar donde se comete el delito, la oportunidad de la comisión del delito generalmente no es en la noche, no es fácil de identificar, la falta de elementos probatorios. Generalmente todas las tecnologías que ocupamos para los delitos cometidos en la zona urbana de las ciudades son justamente los que no tenemos en las zonas rurales donde se cometen este tipo de delitos, y además la facilidad para ocultar los bienes que son objetos del delito, al igual que el desposte del animal. En el caso del delito de abigeato, algo similar pasa con la madera en el caso del delito de hurto de madera. Presidente, si le parece, entramos al contenido del proyecto. En esto voy a ir muy rápido porque esta es una discusión en general, pero sí creo importante que la Comisión tenga conocimiento de que, al igual que lo hicimos con el delito de abigeato, no solo aquí se trata de la creación de un delito o del aumento de una pena, sino que abordamos toda la persecución penal desde las distintas perspectivas, desde el punto de vista de la trazabilidad del material, su transporte, y ahí usted lo va a ver en las modificaciones que se hacen a las facultades del Servicio Agrícola Ganadero, que se traspasan a la Corporación Nacional Forestal, como también a la tipificación del delito, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, en las facultades de investigación, en el Código Procesal Penal, e incluso en los efectos que puede tener el delito de hurto de madera, por ejemplo, en el patrimonio a través de la ley de lavado activo. Presidente, voy a ir muy breve porque creo que está en la presentación, usted la dejamos a disposición de la comisión, pero está detallado. En primer lugar, la primera modificación es el TFL 15 del Ministerio de Agricultura, en que lo que se hace fue principalmente readecuar la ley sobre bosque nativo y fomento forestal y el traspaso de las competencias forestales desde el Servicio Agrícola y Ganadero a la Corporación Nacional Forestal. Creo que esto es relevante también asociado a poner justamente los incentivos institucionales correctamente
puesto. Es la Corporación Nacional Forestal, pese a ser parte del mismo Ministerio de Agricultura, es la Corporación Nacional Forestal la que está mucho más involucrada en la actividad forestal que lo es el Servicio Agrícola y Ganadero. Y por lo mismo, esta es la que se involucra más directamente tanto con la industria, y creo que está Juan José Ugarte de Corma, creo que lo vi, ¿cómo está José? En la industria de la madera es la CONAF la que está generalmente muy en contacto con la industria, con los pequeños productores, con los madereros, para justamente tener la relación más bien de fiscalización. Se le faculta para retener madera cuando existen antecedentes que esta pudiera venir de terrenos o bosques fiscales, reservas forestales y parques nacionales. Aquí hay quizás un efecto indirecto del proyecto de ley, además, presidente, es la protección de nuestro patrimonio natural, cuando evitamos que se afecte bosque nativo como consecuencia del hurto de madera que puede existir ya sea en reservas forestales, en parques nacionales, o incluso bosque nativo que pudiera ser hurtado desde terrenos privados. Y eso es justamente lo que hace el proyecto, que le permite a la CONAF tener algo que decir al respecto. Los formularios de movimiento, esto también es lección aprendida del proyecto de vigilato, presidente. Parte de la discusión y parte importante de las mejoras de fiscalización en el delito de vigilato eran las guías de libre tránsito para la carne y para el tránsito de animales, incluso la identificación de los animales en esta materia era muy relevante, porque incluso podían ser monitoreados por distancia. Y algo que hicimos también en su momento es la prohibición de la venta de aquel material que no tenía documentación que acreditara su origen. Esto es una certificación de origen, si usted quiere, presidente, que le permite saber que la madera que está vendiendo los madereros no tiene un origen espurio, no tiene un origen en la comisión de ilícitos como el hurto de madera, y se le sanciona patrimonialmente con la multa del doble del producto de la venta de aquella madera que no tenga un formulario o una certificación de origen, facultando a Carabineros y al Servicio de Impuesto Interno y a la CONAF para controlar justamente el transporte. Y esto también es muy relevante y también es lección aprendida del proyecto anterior, cuando muchas veces no se podía fiscalizar por parte de Carabineros, salvo que hubiera indicio, ¿no es cierto?, de la comisión de algún ilícito o una denuncia, no se podía fiscalizar el transporte de madera. Esta facultad le permite a distintas autoridades, no solo a Carabineros, el chequear que la madera que está siendo transportada por la ruta es madera que tiene certificación y por lo tanto fue obtenida legalmente y no es producto de la comisión de delitos. Eso sí es muy relevante decir, presidente, no nos metimos expresamente en la regulación del bosque nativo, porque como usted bien sabe, el bosque nativo tiene regulación propia y no es salvo la madera que pudiera ser obtenida o haber sido cortada de bosque nativo y que se le faculta a CONAF para retenerla. No nos metimos en la regulación de la explotación del bosque nativo, porque eso es materia de otra naturaleza. Luego, presidente, la siguiente diapositiva se refiere al Código Penal y a las modificaciones que hicimos. No sé si podemos pasar a la siguiente. Eso, gracias. Incorporamos un nuevo artículo 448 septies al Código Penal, presidente, justamente en el título del abigeato, ahora abigeato y sustracción de madera en troza, en que establece como regla general la pena privativa de libertad, y además, y esto es bastante novedoso, presidente, y creo que fue parte de las innovaciones que incorporamos en el anterior, el comiso de los vehículos, las maquinarias y herramientas que son utilizadas para la comisión de delito, se permite su comiso, es decir,
la extinción del dominio por parte del dueño como pena corporal, o como pena patrimonial más bien, la multa, si lo sustraído tiene un valor superior a 5 UTM, la multa varía entre 75 y 100 UTM, como usted ve, es un gran desincentivo a la patrimonial, a la comisión del delito, y además, dos innovaciones: la incorporación como delito base de la receptación, es decir, que la persona que mantenga en su poder bienes de los cuales no puede acreditar que los obtuvo de manera lícita, puede caer dentro del delito ya no de hurto o robo, sino que de receptación, y se hace equivalente al robo. Esto, presidente, es una innovación que ya venimos incorporando en diversas leyes. Acuérdense, la ley corta, si no me equivoco, la ley corta antidelincuencia, la agenda corta antidelincuencia lo incorporó. Hicimos modificaciones también cuando lo hicimos respecto del robo de vehículos en su momento, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y también en el delito de vigiato. Y obviamente también una pena asociada para aquellas personas que falsifiquen o hagan mal uso de los documentos que estamos ahora exigiendo para poder acreditar el dominio o la correcta tenencia o la legítima tenencia de madera. Además, presidente, y también porque muchas veces esto incorpora a personas jurídicas que pueden participar en el negocio o pueden profitar del negocio del hurto de la madera, se les considera como delito base de la responsabilidad penal de personas jurídicas. La siguiente, presidente, en materia de investigación y medidas técnicas especiales de investigación, se incorporan, al igual que lo hicimos en la agenda corta, se incorporan técnicas como la intercepción de comunicaciones y la toma de fotografía u otros métodos de imagen para poder tener mejor prueba respecto del delito. Obviamente, en este caso, no para cualquier tipo de delito, sino cuando hay fundadas sospechas de que hay participación de más de una persona, es decir, aquí hay una agrupación de personas o una organización ilícita que dedicada al hurto de madera. Lo mismo con las técnicas como los agentes encubiertos, las entregas vigiladas de los informantes y los agentes reveladores, todas ellas, de nuevo, cuando es necesario no solo que participe una agrupación o una organización ilícita, sino también cuando sea necesario para la identificación de quienes son participantes de la comisión de este delito. Por último, presidente, y muy breve, modificaciones a la ley de la UAF, de tal manera de incorporar dos infracciones tributarias como delito base del lavado de activos, infracciones tributarias que dicen relación directamente con la comprobación que la obtención de la madera fue lícita, y obviamente entonces ahí está el comercio sabiendo de la falta de declaración o pago de impuestos, y por lo tanto que se refieren directamente al hurto de madera, y que permiten, presidente, aquí lo que presume esta incorporación es que generalmente el hurto de madera no es un hurto ni de hallazgo, ni tampoco es espontáneo de oportunidad. Probablemente eso lo sea, pero en muy pocas oportunidades lo que se ha detectado, que quizás hay forma y la industria puede profundizar en esa materia, pero eso lo que se ha detectado es que aquí hay camiones, hay herramientas, hay maquinaria compleja utilizada y de alto valor, y por lo tanto, generalmente aquí, más que un hurto espontáneo, un hurto de oportunidad, hay organizaciones o agrupaciones de personas que se dedican a este ilícito. Sobre la modificación a la ley de bosque nativo, presidente, es una norma simplemente adecuatoria respecto de la transferencia de competencias que estamos haciendo desde SAC a CONAF. Y obviamente esto requiere, presidente, de la actualización y la generación de normativas no solo legales, sino también administrativas, y por lo tanto nos damos un plazo breve, quizás muy breve, sí, para la dictación del reglamento, presidente. Esa experiencia fue quizás traumática en la ley de vigiato, porque
es bastante complejo lo que hay que hacer, finalmente es necesario entrar muy en detalle y con alta complejidad a la regulación administrativa que es necesaria de actualizar para regular exactamente cuáles van a ser los formularios y los requisitos que le vamos a imponer a la industria para la correcta trazabilidad de la madera. Presidente, eso es muy breve, espero haber sido claro, y creo que esto, como le decía, es una lección aprendida, pero una lección positiva de una innovación legislativa en materia de persecución penal que resultó bastante exitosa en el caso del delito de abigeato y que quizás podríamos replicar en el delito de hurto de madera. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario Presidente. Gali. Me solicitó la palabra el senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. En verdad, agradecer la exposición del subsecretario y la presencia de nuestros invitados. Yo le quería proponer que pudiéramos votar en general el proyecto. Este es un proyecto muy relevante, por lo menos para las zonas que representa tanto el senador Arboe, que presenta, como usted, presidente, que son zonas forestales, y recientemente forestales, y por lo tanto uno tiene permanentemente información de lo que está pasando. De hecho, en el gobierno anterior hubo toda una política de persecución del robo de madera sin estas normas que sin duda la complejizaban. Y como además creo que la discusión más técnica jurídica va a estar en las normas en particular, yo le propondría para votar en general para empezar a darle mayor fluidez al tratamiento de este proyecto. Muy bien, senador Víctor Pérez, yo estoy de acuerdo, propongo que lo votemos ahora y después sigamos escuchando a los invitados. De esa forma también aseguramos que para los invitados que tal vez no conocen el proceso legislativo, esto se vota en general ahora, después tiene que ir a la sala, se tiene que votar en general en la sala, bueno, pasar entre medio por Hacienda y después votarse en particular acá. Por eso es una sugerencia correcta la que hace el senador Víctor Pérez. Secretario, le pido que podamos ejercer esta votación ahora y seguir después escuchando. Me pidió la palabra primero el senador Arboe, así que, por favor, senador Arboe, adelante. Gracias, presidente. Saludar a los senadores, a la secretaría y a los invitados. Una pregunta. ¿Cuántos artículos tiene este proyecto, presidente? Tiene 5 artículos. Okay, perfecto, ya. No, es que pensaba que a lo mejor si era de artículo único con varios numerales se podría haber hecho la aprobación en general y seguir discutiendo en particular, pero no, ya que tiene más de uno. No, 5 artículos. Sí. Muy bien, sí. Muy bien. Estoy de acuerdo con la votación en general. Señor Ignacio. Señor presidente, somete a votación en general este proyecto de ley. Senador señor Arboe. A favor, señor secretario. Senador señor Pérez Varela. A favor, señor secretario. Y no veo otro senador. Presidente. A favor, secretario. Presidente, por unanimidad 3-0 de presentes. Muchas gracias a los colegas diputados, gracias también al Ministerio del Interior por su presentación. Si les parece, seguimos escuchando las presentaciones de nuestros invitados. Señor Fidel Arboe, por favor. Sí, presidente, disculpen, lo que pasa que quiero pedir disculpas a los asistentes, a los invitados. Lo que pasa que en paralelo está la discusión en sala y tengo un par de discusiones pendientes, tengo pedida la palabra, entonces voy a tener que excusarme de participar de la comisión. No obstante, después usted me hará llegar las presentaciones de nuestros invitados. Así que le pido... Señor presidente, antes que se vaya el senador, señor Arboe, que quisiera hacer presente un aspecto que fue tocado por el subsecretario, quien ha sostenido que esta norma no sería la norma que se refiere a la posibilidad de que el Ministerio Público solicite técnicas especiales de investigación, no sería orgánica constitucional. Hay una larga ya jurisprudencia por parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en orden a que entregarle al Ministerio Público técnicas especiales de investigación respecto de determinados delitos es orgánico constitucional. El artículo 84 de la Constitución Política dice expresamente que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público. En este caso se le está entregando técnicas especiales de investigación respecto del delito de robo de manera entrosa, cuestión que no estaba considerada hasta este momento. Quiero recordarle, señor presidente,
que las técnicas especiales de investigación se han establecido respecto de proyectos de ley tales como la ley sobre conductas terroristas, la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la ley sobre sistema de inteligencia del Estado y crea Agencia Nacional de Inteligencia. En materia del Código Penal, los delitos de producción, comercialización, importación, exportación, distribución, difusión, exhibición de pornografía infantil. En fin, señor presidente, se trata de tipos penales extremadamente complejos y delicados. Y el Tribunal Constitucional, por lo demás, así también lo ha recogido. Gracias, por tanto, secretario. a juicio de esta Secretaría sí que es norma orgánica constitucional. Sí, yo estoy Gracias, de acuerdo. Los jueces de la comisión también. Estoy de acuerdo, presidente, porque así lo hemos Muy bien. determinado. Gracias, secretario, por la Cuando aclaración. yo integré a la Comisión de Constitución, lo decía. Gracias, secretario. Estamos bien. Oye, bueno, agradezco nuevamente a todos los presentes y seguimos escuchando, y agradezco también que se haya las excusas que nos da el senador Arboe, porque claramente estamos en esta situación de doble jornada, con dos comisiones en paralelo, con la sala. Así que si les parece, le voy a dar la palabra ahora a don Hugo Arreagada, ¿no? Prefecto de la UCES. Así que por favor, don Hugo, si nos puede exponer su visión también sobre este proyecto de ley, que yo quiero ponerlo en contexto. Esto, sabemos que el sufrimiento que tiene la región de Arauco, la región del Biobío, la región de la Araucanía, la provincia de Arauco y la provincia de Malleco, claramente el robo de madera tal vez no es lo más visible desde el punto de vista de la violencia, pero sabemos que está vinculado con el crimen organizado, y por eso nos parece relevante, y habiendo existido el éxito que existió con esta misma normativa en el caso de la Vigiato, conversando con los colegas Víctor Pérez, conversando con los otros colegas, nos pareció oportuno poder quizás darle celeridad a este proyecto. Eso es lo que les quería compartir a todos en ese formato, y por eso me he invitado, de hecho, a distintos actores que tal vez tienen la mirada más macro, pero que entienden que esta es una arista de un problema mucho más grave que estamos enfrentando en la región. Así que, don Hugo Arreagada, le agradezco por acompañarnos el día de hoy. Gracias, señor presidente. Comentar que luego de haber analizado el proyecto de ley, hay comentarios que lo fuimos inventando en ciertos párrafos, partiendo por comentar que históricamente se presentan problemas investigativos súper recurrentes que son transversales a todos los delitos, pero relacionados con el hurto o robo de madera, investigativamente tenemos problemas con los tráficos de antenas y los tráficos telefónicos, que son un insumo importante en los procesos investigativos. Sin embargo, sepan ustedes que muchas veces se lucha contra la poca o la nula proactividad por parte de las compañías telefónicas. Lo que también se suma inclusive a veces jueces que no otorgan las autorizaciones, ni siquiera para la obtención de tráficos de antena, que son el insumo más básico dentro de los procesos investigativos. Además, detectamos en el proyecto que la posibilidad de realizar controles a vehículos de carga, de transporte de madera, para la PDI en la práctica está vetado. Y solo la PDI lo practica... Don Hugo, disculpe que le interrumpa. ¿Nos puede profundizar un poco más en lo del tráfico de antenas, que tal vez no todos tenemos el conocimiento técnico que usted tiene? Bueno, en la práctica lo que sucede, presidente, es que en todos los procesos investigativos, incluyendo los de robo de madera, los autores en la práctica portan sus teléfonos. Por lo general, en líneas generales, toda la gente anda con teléfono. Entonces, una de las prácticas investigativas es apoyarnos de esa información, y esa información las poseen las compañías de telefonía. Entonces, ese tipo de información nos permite realizar trazabilidades y detectar en la práctica cuando un individuo está en su casa a una hora y a X hora está en otro sector. Y además también nos permite detectar e identificar con quiénes se comunica para justamente coordinar la comisión de los delitos. A eso me refiero con tráficos de antena y tráficos telefónicos, que hay muchos productos más que entregan las compañías y que muchas veces las policías no tienen acceso a esa información. De hecho, hay casos muy importantes y relevantes en la historia de la Araucanía que no tenemos ese insumo. Bueno, y lo otro es la posibilidad de realizar controles vehiculares de carga, de transporte de madera, y de hecho veo en el proyecto que la PDI no está considerada, y solamente la PDI sí lo practica, pero en procesos investigativos donde se advierte que se cometerá este tipo de ilícitos, para lo cual siempre tenemos que trabajar en coordinación con Carabineros, SAC y CONAF.
con algunas complicaciones, porque en la práctica solamente las policías trabajamos las 24 horas del día, 24/7, y no así los otros servicios, así que ahí hay una especie de nudo crítico. Otro nudo crítico que es súper transversal es justamente la inexistencia de testigos. De hecho, el proyecto hace alusión a esto, que no solo fueron conocidos en el caso de la violencia rural al comienzo de la reforma procesal, pero que tras los primeros juicios, no sé si ustedes muy bien lo saben, los testigos ya en la práctica son una figura prehistórica en esta zona, porque hoy en día en la práctica el sistema no da garantías de proteger bien a estas personas. En muchas ocasiones cuando los hay son amenazados y terminan al final por abstraerse y por temor no participan en los juicios, y eso indudablemente perjudica las sentencias condenatorias, y finalmente las investigaciones no son de la calidad que el sistema espera. Ahora, respecto al formulario que se está creando, que es de movimiento maderero para el transporte, idealmente la autoridad competente para la confección de este instrumento, antes de emitir dicho documento, debiera mantener registros digitales históricos cuantitativos. ¿Por qué? Porque debiera conocerse la cantidad de la madera que se explota desde un predio y la cantidad de madera que se transporta desde ahí a otro punto de acopio. Lo anterior permitiría en el acto, de hecho, tener un buen control y obviamente se podría impedir que indiscriminadamente se entreguen este tipo de documentos, como aparentemente suele ocurrir con la guía de libre tránsito. Porque sepan ustedes que uno de los modos operandi de los que se dedican a la sustracción de madera es utilizar la guía de libre tránsito en blanco, la compran o la gestionan ellos mismos, y durante semanas, días, meses pueden estar practicando movimientos de madera sustraída, producto de delito, y no tienen ningún control. Solo cuando son objeto de un control de tránsito por la autoridad fiscalizadora, recién ahí, ellos antes de tener el vehículo, de hecho, como consecuencia de experiencias por intervenciones telefónicas que hemos tenido, queda al descubierto que ellos llenan la guía de libre tránsito y blanquean esa madera, en consecuencia que hay un sinnúmero de transporte de madera que quedan en nada. Entonces ese es un punto vulnerable y que se debe enfocar, o sea, la autoridad fiscal en este caso debiera concentrarse en que el formato sea idealmente lo más restrictivo posible, cosa que permita ejercer buena fiscalización y control. Comentario estadístico por parte de la UCE, les comento que esta oficina de coordinación estratégica está trabajando en análisis de los delitos priorizados en la macrozona y específicamente lo que tiene que ver con el hurto o robo de madera. Nos encontramos con dificultades que el robo de madera o el hurto, como no está tipificado, en fin de cuentas, para efectuar un análisis, se tuvieron que considerar los hurtos desde media a 4, pasando por los de 4 a 40 hasta por sobre 40 UTM. Pero también tuvimos que considerar los daños simples, los daños calificados, los robos de lugar no habitado, inclusive otro hecho. Entonces el supermercado de delitos no está tipificado y eso hace también muy difícil realizar estadísticas. Ahora, estas modificaciones, la verdad que deben ir acompañadas de otras medidas que hoy en día son un verdadero nuevo crítico para las policías, como lo son la imposibilidad, por ejemplo, del Ministerio Público para custodiar los vehículos, maquinaria, herramientas y las mismas especies que son objeto del delito, que también termina siendo a veces cayendo en el decomiso. Ya que si bien por mandato legal el resguardo de la evidencia y la mantención de la cadena de custodia corresponde al Ministerio Público, en la práctica, si usted le pregunta al Ministerio Público, no tienen la capacidad y al final, perdón la expresión, el cacho, ese vehículo termina en las instalaciones de las policías. Entonces, ese es un gran nuevo crítico, súper complejo, que termina por obstruir un poco y dificulta los procesos investigativos en terreno. Respecto de las nuevas técnicas especiales de investigación, la verdad que son aplaudidas por nosotros los policías, particularmente porque se acogen los agentes cubiertos, el agente revelador, la entrega vigilada y las interceptaciones de comunicaciones, pero la verdad que también hay otras técnicas de investigación que no son muy conocidas y que al final se han transformado en un nuevo crítico porque no hemos tenido buenos resultados con el Ministerio Público. Me refiero básicamente, y porque son de necesidad transversal en todos los delitos, nosotros de hecho hemos propuesto la instalación de dispositivos GPS o de rastreo electrónico en los vehículos usados por las personas que son objeto de investigación.
que permita monitorear las trayectorias y detectar, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de la sustracción de madera, cuáles son los puntos de extracción y cuáles son los puntos de acopio. Entre un punto y otro, efectivamente hay una gama de beneficios que nos podría entregar que las policías pudieran implementar este tipo de técnicas especiales para investigar. Otro punto que es súper relevante, presidente, es, y que es súper escaso, la verdad que si uno tuviera que preguntarle al Ministerio Público estadísticas sobre estos dos puntos que vamos a tratar, la verdad que yo creo que no hay vestigios de esto. Es el levantamiento de material genético respecto a las personas que son objetos de investigación para estos delitos, que de hecho se puede utilizar en todos los delitos, particularmente en los atentados incendiarios aquí en la región. Esto con el objeto de que estos perfiles sean comparados con los perfiles genéticos encontrados en los sitios de suceso y que además permita compararlas con los registros que posee el Servicio Nacional de Registro de ADN, que de hecho fue creado en 2004 y que es de dominio del Servicio Médico Legal. Acá, por ejemplo, uno podría aterrizar este ejemplo del perfil genético con las conversaciones y coordinaciones que tenemos con Carabineros. Ellos se han encontrado con muchos procedimientos policiales que cuando están en terreno y los imputados advierten la presencia de las policías, abandonan los vehículos, abandonan la madera y dejan todo abandonado, y al final el procedimiento lamentablemente es mezquino porque no tenemos el insumo que es súper importante, conocer la identidad de quiénes son los que cometen los ilícitos. En este sentido, el trabajo investigativo permitiría, por ejemplo, levantar perfil genético desde los volantes, las manillas, las cabinas, lugares específicos que básicamente los peritos son los que pueden identificar esa zona. Entonces, es una técnica, una práctica que no se está haciendo porque en la práctica nos encontramos con que no está tipificada de manera explícita en el Código Procesal Penal. Ahora, recordar que el CODI, que es la base de datos que maneja el Servicio Médico Legal, tiene 5 tipos de base de datos y son todas independientes una de la otra. Pero básicamente las que nos interesan son 3: el registro de perfil genético de condenado, el registro de perfil genético de imputado y el registro de evidencias que son detectadas en las pericias con perfil genético. Esto claramente es un insumo que está ahí, está a la mano, y si investigativamente en la macrozona no se levantan estas nuevas técnicas y no se practican, de mala manera podríamos, no sé, poblar este sistema, este software que tiene el Servicio Médico Legal. Además, ambas técnicas propuestas son completamente aplicables, señor presidente, y están en sintonía con el artículo 236, que habla sobre la autorización para practicar diligencias sin el consentimiento de los afectados. Las diligencias de investigación de conformidad al artículo 9 del Código Procesal Penal requieren de autorización judicial previa, eso lo sabemos, por tratarse de actuaciones que priven, restrinjan o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos constitucionales. Pese a lo anterior, presidente, podrán ser igual solicitadas estas diligencias especiales por los fiscales, aun cuando no esté formalizada la investigación. Ahora, cuando la gravedad de los hechos y la naturaleza de las diligencias que se tratare permitieren presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito, estas dos prácticas, presidente, son súper viables. Entonces, y paradojalmente no se están utilizando. La explicación que se da por parte de los fiscales con los que me he reunido muchas veces no es temor, sino que en la práctica la principal explicación es que el Código Procesal Penal no la incluye de manera tácita. Ahora, respecto al proyecto, el proyecto básicamente le entrega bastante facultades a Carabineros, en términos de que le da la potestad para poder exigir este nuevo formulario de movimiento maderero, las boletas, las facturas, la guía de despacho y todos estos documentos, pero la verdad que la capacidad de fiscalización y detección de estos ilícitos también debieran sumarse a la PDI, pero exclusivamente en los casos relacionados con los controles de identidad investigativos, no los preventivos. Dentro de ese contexto también pueden exigirse los documentos, en este caso los policías, y eventualmente colaboraríamos en la fiscalización y en la persecución penal finalmente de este delito. Así que debiéramos, creo yo, humildemente ser considerados solamente en el contexto de la control de identidad investigativo, señor presidente. Muchas gracias, prefecto Arreagada, don Hugo. La verdad que muy clara su posición. Yo creo que
hay dos dimensiones relevantes y le vamos a pedir también, obviamente, al subsecretario Interior, al Ministerio Interior, que vayamos evaluando muchas de estas sugerencias también para cuando lleguemos a la discusión en particular. Y claramente hay otros elementos que tienen que ver con técnica investigativa, que aunque no son exclusivas de este proyecto, creo que abren un debate extremadamente interesante. Así que propongo que escuchemos a todos los expositores y después vamos a la ronda de preguntas. No sé si está de acuerdo, señor Héctor Pérez. Muy bien. Le doy la palabra a don René Muñoz. Después vamos a ir con la corma, don Juan José Ugarte. Vamos a pedirle a todos que les pongamos 10 minutos para que efectivamente alcancemos con los tiempos. Gracias, presidente. Yo quisiera contextualizar un poco lo que somos nosotros, porque a lo mejor muchos lo desconocen. No somos muy visibles a nivel nacional, por lo tanto, esta es una oportunidad para mostrar lo que somos y lo que representamos. Nosotros somos lo que la Asociación de Contratistas Forestales, la que representa a los pequeños y medianos empresarios que trabajan en el bosque y que prestan servicios a las empresas principales. Somos objetivos finalmente de los grupos terroristas hoy día. A nosotros nos queman los equipos, atacan a nuestros trabajadores, les disparan, los asaltan, los golpean. Ese es un poco lo que nos pasa. Por lo tanto, no es a las grandes empresas a las que le destruyen sus equipos, sino que es a los socios y a nuestros empresarios forestales. Tenemos que, más o menos también para seguir contextualizando, a la fecha han transcurrido 7 años desde que somos asociación y en que hemos venido viendo qué es lo que nos ha pasado durante este periodo, que pasó, por ejemplo, del año 2014 con 5 atentados al año 2016 con 46 atentados, para luego llegar a este año en que llevamos 25 atentados. Este año significa que llevamos 5 atentados por mes. Es un poco más o menos la envergadura. Entonces, ¿cuál ha sido el avance de este conflicto, de esta violencia en estos 7 años? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Tenemos 113 empresarios atacados. 113. Por lo tanto, aproximadamente 11.000 trabajadores que han sido afectados. Si usted le agrega, presidente, la familia a esos trabajadores, llegamos más o menos a 35.000 personas afectadas durante estos 37 años. Se han destruido, presidente y senadores, 581 equipos de trabajo. Se ha perdido el trabajo de 2.000 trabajadores, han perdido su puesto de trabajo, ya no existe. Hoy día tenemos 4 regiones comprometidas, 600 kilómetros de nuestro territorio comprometidos. Hay 35 comunas afectadas. De las 112 aproximadamente que hay en estas 4 regiones, hay 35. Si nos vamos a cada región, tenemos que en la región del Biobío hay un 15% del territorio comprometido. Y siendo las comunas más afectadas, la de Cañete, Contulmo y Tirúa. Si vamos a la Araucanía, la afectación compromete el 21% del territorio. Ercilla, Cuyipulli, Lumaco y Lautaro son las comunas que sobresalen. En el caso de los ríos, hay una comuna que es la comuna de Lanco y representa un 10% del territorio. En los lagos es un 1% la comuna de San Juan de la Costa. O sea, vamos del Biobío a los lagos y desde la Araucanía también pasando por los ríos. Por lo tanto, en estos territorios y a la luz de los hechos que han ocurrido durante todo este periodo, el Estado de Derecho nosotros lo vemos que está colgando de un hilo o ya está en el suelo. Y las instituciones del Estado, según nosotros, no funcionan. En cuanto al robo de maderas, yo creo que el robo de madera, a nuestro entender, es la piedra fundamental de la forma de cómo estos grupos terroristas y bandas delictuales se han estado financiando durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el descontrol y la falta de productividad de las policías, no solamente ahora, si esto se arrastra hace mucho rato, que son las encargadas de velar por la seguridad, han hecho que este tema, en el fondo, se vaya desbordando y alcance los niveles que tenemos hoy día de afectación en todas las regiones. ¿Cómo funciona el robo de madera, presidente? Hay cinco etapas. Primero se produce la usurpación, la recuperación o la toma de algún bosque o algún terreno. Aquí no funciona la fragancia, las 12 horas que hay de cometido el delito para poder detener a las personas.
porque no hay capacidad de reacción. Las policías no son capaces de reaccionar a tiempo, porque además ellas saben que concurren a un enfrentamiento. Y todos sabemos lo que ha pasado, por lo menos en la zona de Arauco, que es la que más manejo, cuando los policías van a hacer un decomiso o van a hacer alguna notificación o algún allanamiento, la verdad es que salen, son en el fondo repelidos con disparos. Por lo tanto, ahí está el primer problema. Segundo, los usurpadores, en este caso entre comillas, comienzan a realizar la faena de corta de madera y producción en el bosque. Tercero, aparece el comprador. El comprador que con camiones adquiere esa madera. Luego la madera es transportada a canchas intermedias, canchas satélites o algún poder comprador establecido. Esos son los tres tipos de poderes compradores que hay hoy día en la zona. Una cancha intermedia, una cancha satélite especialmente preparada para esa madera o algún poder comprador establecido. Entonces la madera llega a destino con una guía y con un rol conocido. Por lo tanto, se produce un blanqueo de esa madera en ese traslado. Entonces, aquí yo creo que hay que detenerse porque hay que establecer como premisa básica que el problema no pasa solo porque alguien vende madera, presidente. El problema también pasa porque alguien la compra. Entonces, creemos que esa es la raíz del problema. O sea, indudablemente que es importante el robo, pero también es súper importante entender que aquí alguien compra la madera. Y esos son los dos extremos. Y ahí es donde creemos que hay que atacar el problema que se está produciendo. Le comento que sintomáticamente, y de acuerdo a la información que nosotros manejamos hoy día, y a raíz de la pandemia, se han parado los poderes compradores, entre comillas, no hay mayor demanda, y también ha bajado el robo. Y también ha bajado el robo y ha bajado, en el fondo, el transporte de camiones en las zonas comprometidas. Por lo tanto, ahí ya hay una señal de que, claro, está la oferta, pero si no está la demanda, no se produce el robo. ¿Qué creemos nosotros que es necesario, en el fondo, implementar aquí? Hay que identificar claramente, presidente, los poderes compradores por las distintas zonas. Yo creo que aquí hay que transparentar el sistema. ¿Quiénes son los que compran? Eso hoy día es una nube. Entiendo que hay una mesa de trabajo aquí en la zona de Concepción. No sé si es transversal para toda la zona, pero yo creo que es súper interesante que se haga ese catastro y que se define quiénes son los poderes compradores finalmente, que se identifiquen. Segundo, hay que trabajar mucho en la trazabilidad de la madera, del origen-destino. Lo que hablaba el subprefecto en términos de incorporar tecnología, yo creo que es súper atendible, porque creemos que es la única manera de avanzar en este tema. Es necesario también establecer controles camineros, en el que estén involucrados varias, en el fondo, instituciones, Carabineros, CONAF, Servicio de Impuesto Interno. Hace un tiempo atrás yo participé de una mesa en Arauco en donde se pensaba en la zona entre Cañete y Peleco o entre Cañete y Antiguala incorporar un control que efectivamente controlara, porque hoy día el prefecto tiene razón. El único control que tienen los que transportan la madera es el que eventualmente alguna autoridad o Carabineros en algún momento detienen al camión en la carretera, pero no hay nada formal establecido que requiera continuidad y que le dé continuidad a este control. Cuarto, creemos que también hay que hacer un seguimiento efectivo de las denuncias y las querellas para penalizar a los responsables, porque hoy día esta cuestión es una puerta giratoria. Como la pena por el hurto o el delito es tan baja la pena, salen se pasean como Pedro por su casa y finalmente vuelven a delinquir. Entonces, como lo dije al comienzo, presidente, yo creo que el robo de madera se ha constituido en el financiamiento basal de estos grupos terroristas que nos han afectado durante tanto tiempo ya a nosotros los contratistas forestales, y creemos que es la causa principal de nuestro problema. Una ley por sí misma yo creo que no garantiza que se vaya a solucionar el problema, pero incorporar, como lo dijo usted, señor presidente, un poquitito, a ir apoyando, ir haciendo nuevas instancias que en el fondo vayan
encauzando hacia un final que nosotros creemos que tiene que existir, es el camino necesario para implementarlo. Yo creo que la ley tiene buen sentido, pero finalmente creo que las instituciones tienen que empezar a apoyar y entender, porque esto es un concepto completo. El problema que sufrimos hoy día, los contratistas forestales, se basa exclusivamente, creo yo, en esto, aunque ahora ha aparecido la droga y el tráfico de armas, además. Entonces, el problema es multifactorial y hay que enfrentarlo de alguna manera. Eso es, presidente. Muchísimas gracias, don René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales. Efectivamente, quizá una de las víctimas más fuertes que tenemos. De hecho, han sufrido víctimas fatales directamente quienes hoy día trabajan también en esa labor. Así que muchas gracias, don René. No puedo estar más de acuerdo con usted que hay que buscar distintos ángulos y esta ley, en la medida en que se apruebe, puede ser una ayuda para que esos ángulos empiecen a funcionar. Y aquí les voy a pedir a todos, a todos los invitados que también nos vayan haciendo llegar sus presentaciones, sus inquietudes. El prefecto Hugo Regada también dio varias sugerencias, así que, como les digo, esta es la votación en general y después venimos a arreglar la ley para que tenga todos los contenidos que queremos mejorar. Le doy la palabra a don Juan José Ugarte, presidente de la Corma, quien también le queremos pedir su opinión sobre este proyecto de ley. Está silenciado su micrófono, Juan José. Tenemos que abrirle el micrófono, Ignacio. Perfecto, ahí estoy. Ahí sí. Perfecto, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, pero tiene que ampliarla un poco. Parece que está todavía en formato, se ve toda la pantalla. De repente, si la pone en modo presentación, tal vez se ve mejor. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Por su intermedio, presidente, saludo al senador Pérez, al subsecretario Gali y a los otros participantes en esta mesa. ¿Qué es Corma? La Corporación Chilena de la Madera es la agrupación de 180 actores del sector forestal. Nuestro corazón es pymes, 73% pequeñas y medianas empresas, personas naturales, universidades, centros de formación, grandes empresas. Y lo que nos convoca hoy es el tema macro, ¿cierto?, de la inseguridad en la zona rural, que ustedes perfectamente comprenden. Ataques incendiarios, sobre el 80% de intencionalidad en la última temporada, ha sido la más difícil, la más compleja que hemos tenido en la historia, con el más alto número de ocurrencias. Ataques a personas y bienes, como usted destacaba, presidente, incluso lamentando el fallecimiento de trabajadores vinculados a los procesos rurales en nuestro país. Usurpación de predios y robo y hurto y receptación de madera, como bien decía el colega Muñoz, es la cadena completa sobre la cual tenemos que ocuparnos. Y creemos de que este robo, hurto y receptación, de alguna manera, es una base de financiamiento de las otras actividades, dimensionando lo que significó el volumen de recursos que involucró el robo y hurto y receptación en el año 2019, estamos hablando entre 10 y 15 millones de dólares. Entre 10 y 15 millones de dólares en un año. Entre el año 18 y 19, creció en un 60% el robo y el hurto. Un 60%. Y este año llevamos, por efectos pandemia y otros, digamos, un crecimiento del 10%. Y si no, yo creo que sería un número exponencial por el nivel de organización que tienen estos delitos. Describiendo, ahondando un poco los criterios, los conceptos que decía René. El robo a la madera no es un robo así de oportunidad, de que uno se salte un cerco. Es un robo que toma semanas, que involucra cadenas de camiones, cosechas, son días, que fomenta otros delitos, que el año 2019, como le decía, ha tenido este incremento y se concentra principalmente en las provincias de Arauco y Malleco, y se han identificado del orden de 10 organizaciones delictuales, en las cuales tienen organización, recursos, vehículos, blanqueo de instrumentos. O sea, son verdaderas organizaciones con las cuales trabajan de manera sistemática y han ido creciendo en capacidades, creciendo en tecnología, creciendo en recursos, justamente por el nivel de impunidad que actualmente trabajan. El sector forestal,
Una de cada 4 familias de la Araucanía está vinculada al sector forestal. Una de cada 4 familias. Uno de cada 6 familias del Biobío. Por lo tanto, hay 3 millones de chilenos que conviven en la macrorregión forestal, que están sufriendo, padeciendo este nivel importante de inseguridad, y este proyecto va al corazón, va a una actividad esencial que tiene que ver con el financiamiento de estos grupos delictuales para operar, digamos, hasta el día de hoy, en total impunidad. ¿Por qué consideramos que eso se produce? Porque, como ustedes muy bien han destacado en las exposiciones anteriores, no tiene una tipificación en la legislación actual. Eso trae como consecuencia que sus penas son muy bajas y que el Ministerio Público y las policías, como el subprefecto acaba de escribir, no tienen facultades investigativas. Y por lo tanto, la tramitación y aprobación de este proyecto realmente consideramos que puede hacer un cambio, así como lo hizo en las penas de delito de abigeato. Describía su secretario, digamos, lo impresionante que en un año disminuyeron en un 20% y en un periodo de 10 años, entre el 10 y el 19, en un 40%. Entonces creemos de que este es un proyecto que va en la dirección correcta, es una materia muy importante que tiene que ver con esta trazabilidad de la madera, con colocar tecnología, el de colocar estos instrumentos de última generación para poder hacer seguimiento de estos transcursos que van desde esta usurpación de los predios, usurpación que tiene como excusa el robo, o sea, finalmente como destino. Y eso trae consigo obstrucción de caminos, tiene derribamiento de árboles, quema de predios, ataques armados. ¿Para qué? Para poder tener los recursos finalmente, productos, estos volúmenes cuantiosos, digamos, estos productos del robo de madera. Entonces aquí hay una piedra angular de toda esta organización delictiva. Los proyectos, entonces este proyecto reúne entonces estas y entrega facultades a la CONAF, que actualmente tiene el SAC, y se establece la creación de un formulario de movimiento de madera obligatorio para el transporte, depósito y mantención de madera, que se regulará a través del decreto del Ministerio de Agricultura. Se modifica el Código Penal y se crea y se tipifica el tipo penal de robo de madera. Se dota al Ministerio Público de técnicas especiales de investigación. Se establecen delitos relacionados como delitos base para el lavado de activos. Algunas observaciones, como usted bien ha señalado, presidente, ya habrá momento de entrar en los detalles específicos, pero hay elementos que son sumamente importantes. Obligar a la Fiscalía que está investigando la incautación del vehículo. Digamos, hoy día lo determina el fiscal y en muchos de los casos, por no contar, digamos, con una playa de estacionamiento de donde depositar estos vehículos, se devuelven y hemos contabilizado hasta 7 veces el mismo vehículo y patente actuando en robo de madera. Se propone también incorporar el delito de sustracción de madera, digamos, al Código Penal, para que no solamente sancionarlo como consumado, sino también en grado tentativo. Cuando hablamos de que se derribó un cerco, hay instalaciones, hay maquinaria, están los camiones, están iniciando los procesos de cosecha, también, digamos, el grado tentativo que puede ser sancionado, así como lo hace también el abigeato en el caso de que hay marcación de reses, digamos, como para poder tener a futuro la reclamación de ese animal. Se propone agregar al inciso sexto del artículo del Código Procesal Penal a los imputados por delito de robo y hurto de madera. Un elemento muy importante, eliminar la palabra troza, porque genera equívocos del delito de sustracción de madera. No existe una definición en el proyecto que se entiende por madera en troza, digamos, ¿cierto? Dejarlo solamente, digamos, ¿cierto? En robo, hurto y receptación de madera. Aclarar el cálculo de la multa. La multa se describe como será el doble del beneficio económico. Consideramos que es un concepto muy vago. Beneficio económico de esa carga, hablando de la utilidad, digamos, ¿cierto? ¿Por qué no ir directamente a establecer una multa que efectivamente, digamos, ¿cierto? Implica que signifique una sanción adecuada, digamos, ¿cierto? Al volumen total de la cual estamos hablando, digamos, ¿cierto? En este tipo de delitos. Eso es lo esencial, señor presidente. Aplaudo la iniciativa que ha tomado esta comisión de volver a colocar en tabla este proyecto. Los felicito por esta aprobación en general. Estamos muy interesados en poder acompañar estos procesos. Estamos hablando que el año 2019 se cometieron más de 4.000 delitos de robo por 10 a 15 millones de dólares que están financiando actividades delictuales que están afectando hoy día a 3 millones de chilenos. Muchas gracias, don Juan José Ugarte, por su completa presentación. Es realmente impresionante el volumen del mercado que se genera con el robo de madera. Y por lo mismo,
Yo aprovecho de preguntarle, no sé si el Ministerio de Interior ahí, yo sé que el subsecretario Gali tuvo que ir a una reunión en este momento, pero no sé si alguien Ahí tendrá volvió. los datos. ¿Ah? No sé si es que alguien tendrá los datos de cuánto era el volumen. Sentar en la reunión ahí, presidente. ¿No es él el que está ahí? Hola, ¿cómo está, don José Miguel? Muy bienvenido. ¿Cómo le va? ¿No está el subsecretario ahí en la comisión? Yo lo veo ahí en el salón subsecretario. Sí, estaba recién. Ah, volvió, perdón. Pero tuvo que ir un momentito, me pidió excusa porque tuvo que salir unos 5 minutitos, así que lo veo de vuelta. Le doy la bienvenida al senador José Miguel Sursa. Gracias. Y bueno, yo antes de dar la palabra a los demás senadores, solamente preguntarle si es que la Corma o el subsecretario tiene información del volumen del negocio que había en Avigeato, dado que fue tan efectiva esta norma con la Avigeato, qué tan grande, aquí hablábamos de 15 o 20 millones de dólares al año en valor económico del robo de madera. No sé si tenemos alguna estimación de cómo era el mercado negro del robo en el caso de la Avigeato. Esa era mi pregunta y le doy la palabra a los demás senadores por si quieren hacer alguna consulta. No, yo no tengo el texto del proyecto, presidente. No tengo el texto. Le pido al secretario... Si lo pudiera poner en mi correo, se lo agradecería mucho. ¿Cómo no? Por favor. ¿Cómo no? Gracias. Senador Víctor Pérez, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Está silenciado, senador Víctor Pérez. Tenemos que desbloquearle el micrófono. No, de la exposición de nuestros invitados, que las considero muy claras y clarificadoras y relatan la realidad de la zona. Yo la que conozco en la provincia de Arauco y es así. Una pregunta, políticamente para nosotros ha sido sumamente complicado. El senador Felipe Casas sí lo puede comprobar e incorporar el delito de usurpación, digamos, con una penalidad mayor, porque el delito de robo de madera tiene su punto base con la usurpación. O sea, se puede estar, como decía Juan José Ugarte, pues, en el robo de madera podemos estar en un predio a lo mejor 2 o 3 semanas, digamos, al interior. Yo, presidente, vería la manera si aquí podemos entrar a discutir un poco eso. Usted sabe que lo hemos discutido en otras circunstancias y no nos ha ido bien. Pero creo que técnicamente, digamos, para poder tener una visión completa del delito, el tema de la usurpación pasa a ser algo relevante, digamos. Lo otro que a mí me parece también muy importante, y ahí concuerdo con el secretario, digamos, que es una norma de ley orgánica, son las especiales de investigación que el Ministerio Público puede tomar, o sea, equiparar el delito de robo de madera a los delitos graves que diseñó el secretario. Me parece que es un camino y un avance realmente importante. Pero en otro momento, no sé si en esta misma sesión, a nuestros invitados, qué es lo que falta, qué es lo que ellos mejorarían, qué es lo que ellos propondrían como elementos de modificar o ampliar o incorporar al texto que ellos conocen. Muchas gracias, senador Víctor Pérez. Yo aprovecho también de preguntarle al Ministerio de Interior, al subsecretario Gali, por la posibilidad que quizás la PDI también pueda cumplir efectivamente alguna de las normas de fiscalización. Yo sé que eso lo vamos a discutir en su minuto cuando estemos viendo en particular, pero me gustaría tener la opinión del Ministerio de Interior en esta materia. No sé si el senador Insulza quisiera hacer uso de la palabra o ya le doy la palabra a los invitados para que puedan responder. De qué se trata, pero quiero tenerlo en la mano con su texto y sobre todo con el texto que estaría modificando. Muy bien, subsecretario, tienen la palabra, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo respecto a los datos que me solicitaba, presidente, sobre la implicancia de
de la producción de madera, importante que, o sea, nosotros vamos a requerirlo y la información desde el Ministerio de Agricultura. Este proyecto lo discutimos y lo redactamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, por lo tanto me quedo con ese compromiso. Y sin duda podemos hacer modificaciones a las técnicas especiales de investigación y a los mecanismos de investigación que están contemplados en el proyecto a medida que vayamos avanzando, presidente. Lo que sí hay que tener cuidado, y eso lo vimos bien con la agricultura, respecto de la expresión madera en troza. Vamos a buscar cuál es la fuente normativa, pero es importante que este delito no es el delito de cualquier producto de madera, digamos, no se refiere a cualquier hurto por el solo hecho de ser el bien robado, producido con madera, sino que es la madera que es producto de la explotación forestal, y por lo mismo tiene que acotarse de alguna manera, porque es parecido por ejemplo, algo similar. Por eso el delito de abigeato se llama abigeato, es el robo de animales vivos. No es asaltar una carnicería, no es abigeato, presidente. Entonces, por eso mismo hay que acotar muy bien el tipo penal, porque si no podría pasar a llevar algunas normas constitucionales o constituir un delito penal, un tipo penal en blanco. Y por lo mismo, presidente, nosotros totalmente dispuestos y muy abiertos a la discusión. Desde ya le ofrecemos a Corma, Infor y con nosotros, con el prefecto Regá, nosotros estamos en contacto, así que cualquier modificación que podamos hacer a medida que vayamos avanzando en la discusión en particular, totalmente disponible. Muchas gracias, subsecretario Gali. Yo creo que la importancia de este proyecto es sustantiva. Y claramente y claramente no solamente sustantiva, sino que además es urgente. Sabemos que ha recrudecido la violencia en la macrozona. Como decía muy bien el senador Víctor Pérez, hay todo un debate sobre el tema de usurpación, que si ustedes quieren la punta del iceberg de muchos de los elementos que empiezan a ocurrir, y que yo esperaría. De hecho, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Acá votamos en su minuto una indicación que se votó en contra, pero hay una serie de proyectos que también están empujando una serie de víctimas en la macrozona, así que es algo que hay que evaluar la legislación en el futuro, porque claramente no está funcionando bien en el Estado de Derecho en esa dimensión. Pero yo le quería preguntar también al Ejecutivo si es que hay posibilidad de poner algún tipo de urgencia a este proyecto. Yo creo que este es un proyecto que genera mucho consenso, es un proyecto que claramente tiene esa virtud, que no he visto a nadie que genere alguna división ideológica o que genere algún tipo de obstáculo en la materia. Por el contrario, es un proyecto que genera bastante unidad, toda vez de que el crimen organizado y el tamaño de este mercado es importante. Entonces, yo ahí aprovecho, me imagino lo podemos hablar después con el ministro de Interior y con usted mismo, subsecretario, pero le quería manifestar la importancia que nosotros le atribuimos a este proyecto. Entendemos que hay otras reformas importantes, como la reforma Carabinero y otras más, que son reformas más estructurales y que también estamos disponibles para poder sancionarlas. Pero nos parece que este es un proyecto que no podemos minimizar, porque el lado financiero del crimen organizado es extremadamente importante. Subsecretario. Presidente, totalmente compartido el interés y la urgencia, presidente. Este es un proyecto que es mensaje del Ejecutivo, por lo tanto el interés nuestro es compartido totalmente, tal como usted lo manifiesta. Y claro, y efectivamente ahora vamos a tener que ir a sala, así que nosotros podemos darle algún tipo de urgencia de tal manera que el proyecto entre a la votación en la sala lo más prontamente posible. Don secretario, le hago una consulta. ¿Por qué tiene que pasar por Hacienda este proyecto? Eso me pareció muy curioso, siendo que el informe financiero es bastante inocuo, en el sentido de que no simplemente dice que tiene que funcionar con los recursos que actualmente disponen las instituciones.
Sí, presidente. Lo que pasa es que cuando se dio cuenta de este asunto en la sala, la mesa de la sala consideró que debía pasar por Hacienda, pero lo mencioné al inicio de la sesión, pasa por Hacienda en su caso, es decir, en el segundo informe. Okay. Ahora en el primer informe no pasa, ahora va directo a la sala. Ok. Le agradezco esa clarificación. Bueno, en ese sentido, entonces, si va inmediatamente a la sala, yo creo que pedirle al subsecretario que le ponga urgencia para lograr, digamos, que no más allá de 2 o 3 semanas pudiéramos discutirlo y votarlo en la sala. Subsecretario. Presidente. Sí, perdón. De inmediato le doy la palabra al señor de Sousa. Primero le doy la palabra al subsecretario que le hizo una consulta, el señor Víctor Pérez. Presidente, reiterarle nuestra voluntad, más aún con lo que señaló el secretario de la comisión, cuanto a que para que vaya a sala y vaya prontamente a sala y pueda ser visto por la sala, ponerle algún tipo de urgencia al proyecto prontamente. Gracias, subsecretario. Señor Insulza, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, antes de entrar a lo que quiero decir, yo me imagino que también el hecho que esté modificando de alguna manera atribuciones de la unidad de análisis financiero y lavado de dinero, unidad de análisis financiero que depende del Ministerio de Hacienda, es posible que por eso se haya considerado necesario que fuera Hacienda. A mí me parece bien este proyecto. Yo creo que la presunción que hay en este proyecto es la existencia no de robos así comunes, sino más bien es un tema de crimen organizado, digamos, de grupos que se dedican a esto, pues está muy vinculado al tema del lavado de dinero, incluso el hecho que no se aumentan las penas corporales, pero sí se aumentan las penas pecuniarias, supongo que tiene que ver justamente con ese tipo de consideración. Desde ese punto de vista, a mí me parece, yo no tengo ningún inconveniente, presidente, en aprobar esto en general, de todas maneras. Si usted lo quiere votar hoy día, no voy a tener problema en eso yo. Me gustaría examinar bien, sin embargo, las disposiciones relacionadas al uso de técnicas especiales de investigación. Entonces, presidente, que van en un aspecto concreto del proyecto. Pero en general yo no tengo ningún inconveniente de aprobarlo. Presidente, ya que podría incorporar el voto del senador Insulza, porque votamos hace 10 minutos cuando estaba el senador Arboe. Ya, también a favor, si y él tenía que retirarse, pero creo que no hay ningún problema de incorporar el voto del senador Insulza. Por favor, secretario. Por favor, secretario, incorporemos el voto del senador Insulza. Ya está registrado, presidente. Ok. Gracias. Don Juan José Ugarte, le ofrezco la palabra después también a don René y a don Hugo, por si quieren también ir haciendo comentarios finales, dado que vamos a ir concluyendo la sesión. Y después, presidente, ahora sí me tengo que excusar. Yo no había salido antes, pero ahora sí me tengo que excusar, presidente, perdone. Pero quedan, de todas maneras, están los asesores de aquí, Andrés Sotomayor, Gonzalo Santini, que están atentos a cualquier pregunta. Gracias, subsecretario. Don Juan José. Chao, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Aprovecho también de saludar al senador Insulza, que se integró a la comisión. Sí, tal como él relata, estamos hablando de crimen organizado, ciertos grupos delictuales que operan con financiamiento. Hablábamos entre 10 y 15 millones de dólares, un incremento de los delitos entre el 18 y el 19 de un 60%, entre el 19 y el 20 llevamos un aumento de un 10%, atenuado, digamos, por los efectos de la pandemia. Estamos hablando de una macroregión donde cohabitan 3 millones de chilenos, 1 de cada 4 vecinos de la Araucanía, está vinculado al mundo forestal, 1 de cada 6 del Biobío, y que están sometidos con esta base de financiamiento, ciertos hechos delictuales que, como nos decía René Muñoz, están prácticamente 5 cada mes. ¿Qué es lo que falta? Preguntaba el senador Pérez. Bueno, cosas tan básicas, ¿cierto?, como lo que ustedes han discutido e ilustra también este proyecto. Tipificar el delito, el de dotar a las policías de capacidades investigativas y que lleguen con los elementos probatorios del Ministerio Público. Y finalmente penas disuasivas para el robo, para el hurto y también para la receptación, digamos, ¿cierto? Muy importante el de estar, digamos, ¿cierto?, en la cadena completa delictiva. Y por último, con respecto a la observación que hacíamos de la definición de troza, claro, si es que técnicamente lo que tiene que ir es en madera en troza, sugerimos de que vaya también en el propio proyecto de ley la definición, para poder enmarcar, digamos, ¿cierto? Si es que el robo, hurto y receptación de maderas resulta demasiado vago y hay que incorporar la palabra trozas,
que esa definición forme parte del mismo cuerpo legislativo, de manera de que no generar equívocos de su interpretación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan José. Yo estoy de acuerdo y de hecho yo tengo la misma preocupación que Juan José. Ahí le transmito a los abogados del Ministerio del Interior de que efectivamente si es que queda muy reducido trozo de madera y no queda bien definido, puede quedarse finalmente al margen algún tipo de delito en concreto. Al final yo creo que es una preocupación genuina que habría que corregir después para la discusión en particular. No es hoy día, pero me parece relevante que tomemos nota porque puede que si no las defensas de los imputados puedan eventualmente alegar que no están dentro de la calificación. No sé si don René y don Hugo quisieran hacer un comentario final. ¿Me permite, presidente? Solamente una cosita más. Sí, claro. En realidad, el diccionario tiene una definición de troza. Y es un tronco que se usa para hacer tablas. Y yo me imagino que estamos hablando de eso, no de robo de troncos de madera. Tal cual. En todo caso, si se quiere ampliar a otro tipo de madera, efectivamente habría que cambiar la definición. Pero está claramente definida en el diccionario. Yo no conocía la palabra, lo confieso, la acabo de buscar ahora. Muy bien. Claro, el 50% de la madera no va a tablas, ¿cierto? Va a celulosa, entonces que se transporta en chips, digamos, ¿cierto? Muy bien. En todo caso, habría que usar, tal vez, robo de madera sería mejor. Ya me creo. Yo quisiera terminar mi participación agradeciendo la posibilidad de que nos hayan escuchado a nosotros, las principales víctimas de producto del financiamiento de estos grupos paramilitares, como lo hemos visto ahora en esta última fotografía, grupos terroristas, delincuentes que nos atacan y que no nos dejan trabajar. O sea, la verdad es que yo no sé si para cualquiera de ustedes que ustedes instalados en sus oficinas trabajando, atenten contra ustedes, les quemen sus equipos y lo dejen inutilizado y no puedan seguir trabajando. Esa es nuestra realidad que se produce justamente por el financiamiento a través del robo de la madera. Creemos que este puede ser, a lo mejor, no sé cuánto se demora en aprobar este proyecto, pero aquí va a pasar otro año probablemente, con suerte, y 2 años con mala suerte, esperando que se apruebe. Y nosotros seguimos metidos en este gran loop que es violencia, ataques, quema, destrucción, y no podemos trabajar. Entonces, yo agradezco la posibilidad de que se nos escuche y también que exista la posibilidad de que aparezca algo en que el Estado muestre que no nos tiene abandonados. Simplemente eso. Yo creo que en estos últimos 7 años que nosotros hemos estado presentes en el sector como asociación gremial, la verdad es que hemos sentido el abandono del Estado. Y en eso también incluyo a los parlamentarios, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Creo que todos tenemos un papel aquí, y el papel nuestro es trabajar y dar trabajo y generar bienestar para nuestros trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Presidente. René Muñoz. Sí. Presidente, solamente insistir en que las propuestas nuevas de estas técnicas especiales de investigación, me refiero yo a la instalación de dispositivos GPS o de rastreo y el levantamiento de perfil genético, pueden ser incorporados porque en la práctica son súper transversales y se pueden aplicar en definitiva a todos los delitos. Muchas gracias, prefecto, y le agradecería si ojalá se puede coordinar ahí con el Ministerio del Interior para que le haga llegar esas propuestas a ellos mismos, que van a ser los que probablemente tengan que hacer esas indicaciones. Yo quisiera pedirle a los colegas senadores si pudiéramos oficiar también al Servicio de Impuesto Interno. Me gustaría que el Servicio de Impuesto Interno también pudiera darnos su opinión sobre este proyecto de ley. Lo vamos a invitar después para la discusión en particular, pero me parece importante, secretario, que pudiéramos oficiarlo para que efectivamente estén al tanto de lo que ocurrió el día de hoy sobre esta reunión. Enviarle también al Impuesto Interno las presentaciones que recibimos y bueno, pedirle su opinión, ojalá también por escrito, de este proyecto, más allá de que después lo vamos a invitar y probablemente van a duplicar ese esfuerzo, pero me parece importante. ¿Con qué objeto? ¿Para qué vamos a oficiar impuestos internos? No, oficial significa informarle de que estamos en este proyecto, de pedirle su opinión formalmente. Quiero que me parece bien. Ahora yo francamente, presidente, si me permite, yo le oficiaría, si estamos hablando de crimen organizado, le oficiaría a la Agencia Nacional de Inteligencia también para que
se vincule a esto. Yo tengo la esperanza que la ANI alguna vez se dedique efectivamente a los temas de la asociación ilícita y el crimen organizado y los investigue, sea que sea narcotráfico, trato de personas, terrorismo o lo que sea. Por lo tanto, creo que yo sería partidario oficial también a la Agencia Nacional de Inteligencia sobre esto. Me parece excelente propuesta, senador Insulza. Yo creo que es importante ir informándole a las distintas instituciones que tienen alguna relación con este ámbito y me parece muy buena idea extender también esa información a la Agencia Nacional de Inteligencia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, les agradezco a todos. Gracias, subsecretario, a los equipos de la subsecretaría. Gracias